Muy buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Julio Porcel. Soy past presidente del TDD, del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Y la misión del TDD es en realidad difundir, sensibilizar sobre la transformación digital a nivel de todo el país. En esta función también nosotros establecemos claramente que toda transformación tiene que ver fundamentalmente con la transformación de las personas, con la transformación del mindset. La transformación digital en realidad es un tema transversal que abarca prácticamente todos los sectores. Es así que el TDD ha ido presentando diferentes temas de diferentes áreas, de diferentes sectores, y en esta oportunidad nos toca vamos a tocar el tema que es la partida civil digital, que es una propuesta que hace el TDD para la transformación de los registros civiles. Un tema bastante importante porque es la partida de nacimiento, en todo caso, de lo que se puede llamar la ciudadanía digital. Tenemos con nosotros a Alfredo Astudillo Paredes, vicepresidente del TDD, que es el experto en el tema, quien va a hacer la presentación principal, y también dos excelentes panelistas, Silverio Bustos y Abel Reborredo. Y nuestro moderador es Alberto Cáceres, también experto del TDD, así que yo voy a pasar la voz a Alberto para que haga la presentación adelante. Muchas gracias y bienvenidos a esta presentación. Muchas gracias. Alberto, por favor. Gracias, Julio, muchas gracias. Muy buenas noches. Este tema es muy interesante. Quisiera darle la bienvenida a este espacio de propuestas del Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, denominado el TDD Presenta, ¿no? En primer lugar, les comento el formato. Vamos a tener primero una exposición del ingeniero Alfredo Astudillo por 30 minutos. Alfredo es el expositor principal, el que está liderando la propuesta, y él es consultor en desarrollo digital con experiencia en formulación de políticas, planeamiento estratégico y desarrollo de soluciones en el campo de las tecnologías de información y las comunicaciones. Ha sido director de digitalización y formalización en el Ministerio de la Producción, asesor en temas TIC en el Viceministerio de Comunicaciones, presidente alterno de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú y responsable de la línea estratégica de tecnologías de información y comunicaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad. Actualmente es vicepresidente de la Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica de Indecopi y coordinador técnico del proyecto de mejora de contratación pública en el OCE. Adelante, Alfredo, tiene 30 minutos para esta importante exposición. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Antes que nada aclarar, ¿no? La comisión de Indecopi de la IOFE ya no existe hace un par de años. Y yo salí de ella el año 2020. En todo caso, esa fue una experiencia muy interesante haber trabajado en esa comisión. Para presentar este tema, tengo que digamos, de alguna forma confesar los sentimientos encontrados respecto a este asunto de la partida civil digital, ¿no? Como van a ver en el transcurso de la presentación, ¿no? En realidad, ya lo tenemos todo, pero no tenemos nada. Y eso es algo que voy a tratar de describir o puntualizar en la presentación. Y esto nace un poco, y voy a compartir la pantalla. A ver, chévere. Y en el momento que esté la presente, Alberto, me avisas, por favor, si ya se puede ver. Sí, ponla en formato de pantalla completa, por favor. Ya, ahora sí, adelante, Sí, Alfredo.
Sí, una de las motivaciones, aparte que trabajo en el tema de transformación digital, que antes no se llamaba transformación digital desde hace ya un buen tiempo, era que yo era una de las personas que estaba en esa cola cuando dije claramente, ¿y por qué tengo que hacer cola para sacar una partida de nacimiento? ¿No? ¿Me entienden, no? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y entonces el tema va por diversos conceptos que se han ido trabajando para lo que debería ser en realidad una transformación digital. Entonces, ahí nace esta idea de una idea que como formato del TDD es presentar la idea, ¿no? Presentar la idea para ver si en algún momento se va a desarrollar o no, pero digamos que nuestro primer objetivo en este caso es presentar la idea, presentar una propuesta, y por eso se llama propuesta base. Entonces, lo primero es entender que esto es una propuesta base de un servicio digital o de un conjunto de servicios digitales, que la idea es reemplazar los servicios actuales de certificados de acta de nacimiento, matrimonio y función, creando un servicio digital de verdad. Ahora, esto puede sonar muy ambicioso, ¿de acuerdo? Pero como vamos a ver en la exposición, en realidad todos los elementos tecnológicos para hacerlo ya existen, ya están presentes. Y entonces el reto es diferente. Y aquí tal vez una de las conclusiones la estoy adelantando, que es la transformación digital en cualquier escenario no es un tema tecnológico. Y obviamente nuestra misión como TDD es hacer que estas ideas puedan de alguna forma difundirse, podamos de alguna forma también convencer a las personas que se puede ir más allá de lo que normalmente vamos en temas digitales. Y bueno, esa es la propuesta, algo que hemos denominado partida civil digital. Entonces para desarrollar esta propuesta voy a hacer una breve revisión de lo que es los registros civiles, muy breve, aclarando que no soy experto en registros civiles, mi tema básicamente es la transformación digital. Y entonces, los registros civiles comprenden básicamente lo que nosotros denominamos la identidad, que es el DNI, todas las actas de nacimiento, no olvidándonos que existe también un certificado de nacimiento, que es el anterior al acta de nacimiento. Las actas de matrimonio, las actas de función, es la información de los registros civiles, que le llamamos. O sea, nacimientos, matrimonios, defunciones e identidad. Estos registros civiles, así se llaman, registros civiles, son en este momento administrados básicamente por RENIEC, pero todavía hay mucha administración de ellos en los gobiernos locales, ¿no? Y ese es un proceso que se está dando para que la administración finalmente se centralice, ¿no? Y entonces estos registros civiles proporcionan mucha información sobre nosotros y también sirven para poder verificar los derechos que tenemos sobre algún tema en particular. Por ejemplo, el acta de nacimiento o la partida de nacimiento da una información de quiénes son nuestros padres, la fecha de nacimiento, etc. Y también nos sirve para... Un segundo, por favor. Y también nos sirve para establecer a través de este documento algunos derechos que tenemos. Por ejemplo, los derechos de los padres, los derechos de los hijos con respecto a los padres, ¿no? El derecho a la identidad y algunos otros relacionados. Y de ahí también tenemos el otro documento que es el DNI, lo conocemos bastante bien, donde hay una información, unos derechos que estos documentos nos permiten ejercer, como la identidad, nacionalidad, etc. Tenemos también el acta de matrimonio, que también da una información, también nos permite ejercer ciertos derechos, y el acta de función, que da una información y obviamente hay ya no los derechos nuestros, sino los derechos que pueden tener respecto a los herederos o algo relacionado. Todos estos documentos configuran los registros civiles. Los registros civiles, como dijo Alberto, son la base, el comienzo, donde empieza la identidad o la ciudadanía, ¿no es cierto? Y entonces, hablamos mucho de ciudadanía digital, entonces la pregunta sería, ¿no deberían ser los registros de un ciudadano digital digitales? Y todavía vamos a ver que los registros, si bien están
en un alto grado digitalizados, aún no son digitales. Entonces, ese es uno de los temas básicos de la presentación. Pero el primer punto, entonces, hay que considerar. Hay dos formas de ver estos registros civiles. Uno como información y otro como documentos que nos sirven para ejercer derechos, ¿no es cierto? Entonces, estos registros civiles tienen o son producto de procesos, ¿no? Procesos, por ejemplo, este proceso, la inscripción del nacimiento, que empieza por un certificado de nacimiento, o el registro del nacido vivo, que se convierte en un registro de nacimiento ya registrado en la RENIEC, que da lugar finalmente al acta de nacimiento. Por ejemplo, la inscripción de identidad y el DNI, los matrimonios que tienen en realidad varios subprocesos, porque los matrimonios, por ejemplo, el divorcio es parte de ese proceso de matrimonio, y la defunción que empieza también con un certificado de defunción. Pero ¿cuál es lo relevante de este caso? Lo relevante es que estos documentos son emitidos después de que ejecuta un proceso que en el caso de los ciudadanos es un proceso de vida, ¿no? Es un proceso de vida, ¿por qué? Porque el nacimiento es un proceso de vida. Y entonces el Estado regula los pasos para registrar el nacimiento a través del certificado de nacimiento y registro de nacimiento. Lo que deriva finalmente en el acta de nacimiento, que es lo que nos da o dice que hemos nacido finalmente, o que, no, perdón, lo que certifica nuestro nacimiento. ¿No es cierto? Porque que hemos nacido, el solo hecho de estar ya dice que hemos nacido. Entonces, y así estos otros procesos de identidad, de matrimonio, de defunción, van a generar los certificados. Voy a hablar de la palabra certificado en términos general, o sea, la certificación de que ese hecho de vida se dio. Y la certificación de qué hecho de vida se dio se está estableciendo en documentos denominados actas. Ahora, estos procesos ya tienen un nivel de automatización importante. Ya existe un sistema de registro de nacido vivo que se hace en el momento que el niño nace y se hace en los propios hospitales o a centros de atención, y luego se convierte en un registro. El registro del nacimiento ya se puede hacer en línea. Bueno, no lo hace la persona, ¿no? Y eso lo hace un ente registral, puede ser un municipio o le llaman OREC, las oficinas de registros, que convierten que pueden hacer en línea el registro de nacimiento y en consecuencia después derivar en el acta de nacimiento. Igual ocurre, por ejemplo, en la inscripción de las defunciones, donde el certificado de defunción se podía registrar en línea, solo que hubieron algunos problemas de duplicación, no, digamos, suplantación, pero esos son problemas, digamos, que siempre han existido, solo que cuando se hacen más evidentes cuando el tema es digital, ¿no? A donde yo voy es que el nivel de automatización de estos registros civiles es ya importante, pero lamentablemente todavía no está completo. Entonces, este proceso de integración de los registros civiles ya está en ejecución. La RENIEC además tiene un proyecto que se llama así, Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registro Civil e Identificación de la Calidad a nivel nacional, que está financiado por el BID o cofinanciado por el BID, en donde el alcance del proyecto, por ejemplo, entre otras cosas, busca digitalizar las actas de nacimiento existentes y automatizar el ingreso de información en las oficinas o entidades que registran la información de registros civiles, ¿no? Es decir, la RENIEC está bastante avanzada en este tema de automatizar los registros civiles y tiene un proyecto específico. El gran problema que yo veo aquí es que el proyecto ya tiene algún tiempo y parece ser que estuviera atrasado. No tengo más información concreta sobre este proyecto, o sea, sé lo que está en los documentos de proyecto, pero no puedo hablar exactamente del estado de este proyecto. Sí sé que está avanzando, pero no sé más al respecto. Lo importante es que hay un grado de automatización importante y en algún momento todos los registros civiles van a estar automatizados. Y entonces, y además, incluso el RENIEC tiene un servicio que permite emitir las partidas en línea, ¿no? Copia certificada de acto partida en línea. Ahí está la pantallita de la copia certificada, donde hay una serie de pasos para poder sacar un certificado en línea. El tema es que no todo está en línea y entonces a veces uno tiene que ir a sacar o a la RENIEC o a la municipalidad respectiva
que presumimos que una vez que termine el proyecto de automatización, ya todo se podría hacer en línea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay cosas que ya se hacen en línea, es decir, yo puedo sacar una partida de nacimiento en línea, o una partida de matrimonio, y uno diría en este momento, entonces estamos bien, ya todo va a estar en línea en algún tiempo, no sé si es 1 año, 2 años, 4 años o 5 años. Todo va a estar en línea en ese instante, ¿no es cierto? Pero subsisten algunos temas que es necesario, bueno, además de ello, perdónenme, estos registros se reúnen en una base de datos, le digo base de datos, le llaman el RUIPN, Registro Único de Identificación de Personas Naturales, o sea, que concentra información a partir del cual se obtiene el padrón electoral y sirve como base para consultas. Como base para consultas, este RUIPN da diversos servicios de consultas en línea a diversas entidades públicas y privadas. Obvio, estas consultas en algunos casos no tienen costo, en otros casos sí tienen costo, y algunas consultas tienen algún tipo de restricción. Pero digamos que el RENIEC da servicios de consultas en línea de esta información de los registros civiles a través del RUIPN, y entonces ya tiene servicios de información especificados en base a una base de datos donde junta la información de las personas naturales. ¿Ok? Y entonces nosotros decimos, bueno, entonces todo está muy bien. En algún momento ya todo estará automatizado. Pero subsisten algunos temas que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, las partidas son solicitadas en cualquier trámite. Hay muchos trámites públicos o privados que las necesitan. Pero acá miramos una particularidad una particularidad especial. En este servicio de la Municipalidad Distrital de Chilca, pero en realidad es de casi todas las municipalidades, te piden para un matrimonio un acto de partido de nacimiento original, con antigüedad no mayor a 3 meses. Entonces viene la pregunta, no solo es que estemos con los registros digitalizados, sino que me piden una copia con una antigüedad no mayor a 3 meses. Entonces, pero uno se hace la pregunta, y esa es la pregunta que yo me hacía en la cola del RENIEC, ¿por qué tengo que sacar una partida para que sea con una antigüedad no mayor a 3 meses? Otros piden un poquito más, ¿no? Si yo solo nací una vez, es decir, yo he nacido una vez, no pienso nacer más de una vez, bueno, podría ser, ¿no? Pero eso es un tema de la reencarnación. Pero aún así, ¿por qué tengo que volver a sacar mi partida de nacimiento una y otra vez certificada si el acto por el cual dio origen a la partida fue solo una vez y el documento ya existe? Y entonces es ahí donde viene el tema básico, el tema que motiva esta propuesta, que es, a pesar de la digitalización en curso, aún se exigen requisitos propios de documentos emitidos en papel. ¿Qué es entonces? Y si ustedes se ponen a ver todos los servicios que está haciendo RENIEC, estos servicios corresponden a un paradigma de digitalización, no un paradigma de transformación. ¿Qué significa un paradigma de digitalización? Que lo mismo que yo hago en papel o en ventanilla, ahora lo traslado al tema digital. Es decir, ¿no? Es como lo mismo que podríamos decir las mesas de partes, ¿no? Las mesas de partes digamos, son servicios o entidades que están dirigidas a recepcionar papel. Todos hemos sido una mesa de partes y en la mesa de partes se pone un expediente. Ahora son digitales o virtuales, dice, pero es exactamente lo mismo. Lo que yo estoy poniendo es que en lugar de que sea un papel en papel, es un papel escaneado. Pero un papel escaneado no es el concepto digital. Aunque claro, algunos me dirán que sí, pero ese es justamente el problema. ¿Dónde vamos con lo que es realmente digital? Hay una digitalización en curso en la RENIEC, pero esa digitalización aún sigue el paradigma de la digitalización, no de la transformación. Y aún mantenemos los conceptos de papel en procesos que son digitales.
Ese es el concepto que trata ahora, que trata de que la acta o partida de nacimiento te la pida un original con una antigüedad no mayor de 3 meses, porque se presupone principalmente que ese papel tiene una expiración. Entonces, la pregunta es, ¿hay una alternativa? Y entonces, como les decía, la conclusión, si bien hay un avance importante en la digitalización de los registros civiles y esperamos que van a estar totalmente digitalizados en algún tiempo, aún se mantiene la visión administrativista, se la llamo así, o sea, y de papel en los servicios al ciudadano. ¿Qué significa administrativista? Que yo me preocupo del procedimiento y no me preocupo del ciudadano. Esa es la visión administrativista. O sea, es la administración mi fin, no es el ciudadano mi fin. Y el papel ya lo expliqué, el papel es porque yo pienso ahora, si bien es digital, de todas maneras lo miro como un papel, pero es un papel que yo estoy mirando en la pantalla. Eso es lo que hace, digamos, que lo que estemos haciendo es digitalizar lo existente, en lugar de hacer una transformación. Pero además, digitalizamos lo existente pensando en un procedimiento que ha sido diseñado para papel y que ha sido, digamos, establecido en la administración pública y establecido durante muchos años. Y adelanto alguna conclusión, muy difícil de cambiar. Entonces, lo que proponemos es un cambio de paradigma a través de una partida civil digital, es un nombre que podemos dar, que podría ser la base de un proceso de transformación digital real. Podría ser la base, pero en general el concepto va hacia... Cuando hablamos de transformación digital, algunos se quedan con la palabra digital, pero en realidad estamos hablando de transformación. Es ahí la gran diferencia que existe entre digitalizar y hacer transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? En crear un servicio digital de registro civil que unifica los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, que entrega la información al ciudadano al momento que ésta se genera. Es decir, yo me caso, inmediatamente me dan a mí mi partida de matrimonio. En un papel, no, como un servicio. Y yo ya la tengo y ya no la tengo que pedir. Bueno, un ratito, ¿eso qué significa? Que ya la tengo. Pero y entonces la copia certificada de esa partida es solamente una impresión. Ahí es donde viene también el tema. ¿Cómo va a ser la copia certificada una impresión? ¿No? ¿Me entienden? ¿De acuerdo? Ahora, la unificación de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción en realidad ya existe. Además es una unificación, ya se ha hecho, pero digamos, lo hablo a nivel de información, ¿no? Luego, permite que el ciudadano este servicio comparta sin costo. Es decir, si a mí me entrega mi partida de matrimonio y alguien me la pide, yo se la doy y no tengo por qué pagar por ello. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a qué información es la que yo voy a compartir. Y ahí se pueden establecer diversas reglas, sobre todo para garantizar la privacidad de alguna información, de acuerdo a los niveles de seguridad que se manejan en diferentes formatos y todos válidos legalmente. La pregunta es, ¿esto se puede hacer? La respuesta es, sí se puede hacer, pero es por algunos factores que voy a indicar más adelante, es muy difícil de hacer. Pero a nivel tecnológico, esto no tiene ningún tipo de traba, ninguna. Todas las herramientas incluso ya existen. Ah, pero un problema, y cuando hay algún cambio, ok, un momento, entonces te doy la información de la partida, o te doy tu partida, pero además te doy el servicio de actualizarlo cuando tu partida cambie. De esa forma, tu partida siempre va a estar actualizada. ¿Que esto se puede hacer? Por supuesto, estamos hablando de servicios digitales. Se actualiza la información y se actualiza en el momento que se hagan los cambios. Y puedo mantener las versiones anteriores si quiero, ¿no? O puedo mantener las versiones anteriores como una historia, pero lo que importa finalmente es la última versión, que es la que yo voy a compartir. Y si yo administrara adecuadamente los registros, no debería tener ningún problema en el tema de que la información sea fidedigna y reciente.
está a disposición del ciudadano en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. A mí me la dieron mi partida de matrimonio, yo la tengo ¿en dónde? Ah, es que es un servicio de información. Lo que yo tengo en realidad es un servicio de información. Y ese servicio de información permite que esa partida esté disponible, en mi caso, en cualquier momento, actualizada, y lo puede hacer, o debería poder hacerlo, desde cualquier dispositivo. No es el problema ni el dispositivo ni el momento. Y finalmente, y es, digamos, lo que le da una potencia mucho mayor, permite integrarse a otros sistemas. Es decir, este servicio digital de registro civil se integra a través de los mecanismos tecnológicos que ya existen. Todos saben lo que es un API, bueno, perdón, pero digamos, todos sabemos de alguna forma que los sistemas pueden conversar con otros sistemas, y en consecuencia, este servicio de registro civil digital puede integrarse a cualquier otro sistema, consultas de sistema a sistema, por lo cual incluso la compartición ya no va a ser a través de formatos diferentes, sino puede ser directo de sistema a sistema. Esta propuesta, si ustedes empiezan a mirarla o a verla un poquito más, se dan cuenta que sí genera una disrupción. La primera disrupción es, en realidad, que tú pidas la información al Estado. El Estado te la da sin que la pidas. Eso suena a algo completamente diferente a nuestra experiencia con el Estado. Pero tenemos que recordar que esta información que está en los registros civiles no es del Estado, es nuestra. El Estado solamente la está administrando. Entonces, bajo ese concepto debería poder darse este concepto de que el Estado la pone en un repositorio como un servicio y yo lo acceso en cualquier momento. Y entonces, esta es la base de la propuesta, y esta propuesta tiene unos principios que son justamente los principios, digamos, hasta cierto punto que pueden generar discrepancias, ¿no? El primer principio, la información es del ciudadano, y el ciudadano debe consentir su uso de acuerdo al proceso involucrado y de acuerdo a la ley. Perdón, ¿la información no es del Estado? No, es del ciudadano. Pero el ciudadano tiene muy poco que hacer en cuanto a su información, si ustedes no se dan cuenta. El Estado es responsable de almacenarla, darle seguridad, ponerla a disposición. Esa es la responsabilidad del Estado. El ciudadano puede contar con su información en cualquier momento en forma inmediata, solo limitado por cuestiones técnicas o legales, ¿no? Pero siendo mi información, yo puedo poderla ver en el momento que quiera. El Estado establece mecanismos para dar garantía de la velocidad de la información. O sea, la administración que hace el Estado debe garantizar que esta información es veraz. Hay múltiples mecanismos para garantizarlo eso. Por supuesto, ustedes me dirán que hay múltiples mecanismos también para violar esto, pero esos mecanismos que existen para violar la seguridad ya existen actualmente. Es decir, en estos momentos hay violaciones de seguridad sobre los registros civiles que no nos damos cuenta porque no le damos gran importancia al tema, pero existen violaciones de seguridad en este momento. El acceso a la información o la emisión de los certificados no tienen costo para el ciudadano. Este es un principio un poquito controversial, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo voy a administrar los servicios? Bueno, eso depende de un concepto de que se pueden administrar en base a pagos al momento que se dan los actos, por ejemplo, matrimonio, o simplemente se financian con los impuestos, como cualquier otro servicio que el Estado da. Todo es digital. Las copias en papel referencian al documento digital. Al ser digital, el documento que vale no es la copia en papel. El documento que vale es el documento que está en el repositorio, documento que es totalmente electrónico y válido legalmente. Este es un concepto también bastante difícil de asimilar, porque la gente, o sea, las personas en general, creen que un documento electrónico, por ejemplo, un documento firmado digitalmente, es el documento la copia en papel es el documento. No, el documento es solo la imagen de un documento que está en alguna parte. Y es muy difícil imaginar un documento electrónico cuando no se tienen las bases concretas para poder imaginarlo. Porque un documento electrónico en realidad son ceros y unos en algún computador. Entonces,
pero son los documentos electrónicos los que valen ahora. Cuando ustedes hacen una transferencia de dinero, no están transfiriendo papel moneda. Lo que están transfiriendo son ceros y unos. Lo hacemos con nuestro dinero. ¿Y no lo podemos hacer con nuestra información? El Estado no puede pedir al ciudadano una información que esté ministra. Esto en realidad ya está en la ley, ¿eh? La ley 2744 ya lo indica. Sin embargo, a nosotros nos piden, ¿cómo es? Yo en una universidad me pidieron copia de mi bachillerato fedateado. Oye, pero le digo, pero no voy a decir la universidad, pero decir, oye, pero ¿cómo me puedes pedir la copia del bachillerato si ustedes son los que controlan los bachilleratos? ¿Me entienden, no? Y encima fedateado. Y entonces, pero la ley ya lo indica, y en este caso eso es un principio básico. Consentimientos. Los consentimientos son importantes, porque si la información es mía, yo debo poder consentir su uso. Pero se pueden manejar consentimientos por defecto, de acuerdo a la información, a la entidad, al solicitante del trámite. Por ejemplo, alguien quiere verificar una identidad de alguien que es del Estado, no debería pedir un consentimiento específico para verificar el nombre versus el DNI, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ese puede ser un consentimiento por defecto. Y finalmente, sí, si estamos hablando del sector privado, toda información usada por el sector privado, excepto por ley, debería requerir consentimiento previo, porque finalmente es mi información. Entonces, para que alguien use mi información, debo consentirla. Actualmente no la consiento. Actualmente el RENIEC emite servicios de consultas de información, pero no me consulta. O sea, ¿me entienden, no? A mí, que soy el dueño de la información, no me consulta. Y entonces, bajo esos principios es que se ha puesto, digamos, este servicio. Es un servicio digital que tiene estas características. Y entonces hay múltiples funciones que este servicio digital tendría. Consultar datos, consultar actas. Las actas se pueden integrar. Yo puedo hacer un certificado digital solo de la información o puedo ver el documento original del acta, el que se escribió en alguna municipalidad en algún momento. Obviamente es el escaneado de esa acta, pero con valor. Ahora bien, en un futuro no va a haber actas en papel, o sea, escaneadas, porque van a ser formularios electrónicos. Esas actas serían formularios electrónicos igual. Consentir, compartir información, sobre todo integrarme a sistemas de trámite u otros sistemas o entregarse a sistemas. Esas son las varias funciones que el servicio digital podría tener. Un servicio digital basado en un repositorio integrado de la información se parece mucho al registro único de persona natural, ¿no? Bueno, es básicamente lo mismo, con lo cual, en realidad, este registro único civil digital ya está prácticamente hecho. Y además integrar las actas originales para dar un servicio de consulta de acta original que se puede requerir en un nivel superior de consulta, por ejemplo, en un proceso judicial, ¿no? Donde sí querrán ver el documento origen de todo. Y este servicio se accede desde cualquier dispositivo. Es un servicio que yo accedo, es decir, yo ya tengo la información. Lo que yo hago es acceder a ella y hacer lo que yo requiera hacer con ella. Entonces, y la puedo acceder desde cualquier dispositivo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero presentar un servicio o un trámite a una mesa de partes manual. Lo que hago en este caso es, voy a mi computadora o voy a mi teléfono o bueno, el dispositivo que tenga, y como es una mesa de partes manual, hago una versión impresa del certificado. Esa versión impresa ya existe, todos los mecanismos para que esa versión impresa referencie al documento original y yo no tenga en realidad que y yo solo puedo entregar ese papel, pero ese papel no es el certificado, es la versión impresa del certificado. Eso ya existe. Incluso los certificados que son emitidos por RENIEC en línea ya tienen el mecanismo, así que no es necesario inventarlo. Y se integra con la mesa de partes, con cualquier mesa de partes manual que tengan las entidades. Estoy hablando de ejemplos de la entidad pública para saltarlo, ¿no? Uy, creo que estoy un poquito retrasado. Vamos avanzando. Otro es una mesa de partes virtual. Una mesa de partes virtual lo que hago es mandarle un archivo. Es lo que han usado mesa de partes virtual, le mando el archivo certificado, que es una copia del documento original, y la mesa de partes virtual, que no es, como digo, una mesa de partes
No es es una digitalización de la mesa de partes, ¿no es cierto? Y entonces este se puede integrar con sistemas de trámite, etc. Pero lo más interesante es que si yo quiero un servicio, un trámite, y estoy ya en un nivel de digitalización avanzado o un nivel de digitalización ya más ligado a la transformación, voy a entrar a una sede digital. Concepto interesante que incluso está en la Ley de Gobierno Digital. La sede digital ya es una colección de servicios digitales, no es una mesa de partes. Sin embargo, hay una contradicción entre lo que es una mesa de partes y lo que es una sede digital. Esperamos se resuelva esa contradicción. Pero en este caso, cuando yo quiero un servicio, un trámite, y ese trámite tiene, por ejemplo, que me está pidiendo la partida de matrimonio, el sistema de gestión correspondiente se comunica con el registro civil digital y simple y llanamente hace la verificación o la carga de información, obviamente, a mi consentimiento. Y eso debería ser, digamos, lo que debería ocurrir en general, ¿no? Si yo tengo todos los servicios automatizados, pues que no tengo por qué estar entregando ni copias de archivo ni copias de papel. Entonces, este es como funcionaría ya con un nivel de automatización importante. Bueno, rápidamente, hay muchos elementos técnicos para desarrollar, pero no voy a entrar en detalle de esto, porque en realidad casi todo ya está establecido, y casi todo en realidad ya lo tiene RENIEC. Pero se trata de hacer un cambio de paradigma, cambio de una forma de pensar diferente. Hay normas que tendrán que cambiar de alguna forma o interpretar de una forma. Por ejemplo, acá se entiende que copia certificada, la copia literal de la información consignada de las actas. Habría que establecer, bueno, no soy abogado, así que no voy a interpretar qué significa la copia literal, ¿no? Copia literal. No sé qué es literal en el concepto, ¿no? En el concepto de papel yo sé lo que es literal. En el concepto electrónico entramos en varias interpretaciones. Y el otro tema que ustedes ven claramente en este decreto supremo, que es el reglamento de inscripciones, que dice que la copia certificada está debidamente autenticada con la firma y sello del funcionario. Existe todavía el paradigma que el documento lo tiene que emitir un funcionario. Ese es un paradigma importante, porque el documento, si está totalmente establecido en un sistema, la puede emitir el sistema. En estos aspectos, en el siglo XXI, donde todos ya vemos cómo el ChatGPT y todos los demás sistemas de inteligencia artificial están funcionando, se me hace muy difícil pensar que todas las cosas deben estar refrendadas por una persona. Esto es, los sistemas pueden emitir las copias sin que necesiten una persona que la firme, pero ese sería un cambio normativo. Y respecto al costo, yo encontré esto que está en el mismo decreto supremo, que hay costos de la RENIEC, hay costos que son gratuitos, los que dicen ahí en A y en B, pero además dice, los demás servicios que determina la Jefatura Nacional de Registro. O sea que el registro civil podría establecer algunos costos cero para algunos servicios. Entonces hay mecanismos, ¿no? Pero es claro también que hay que hacer cambios. Bueno, los beneficios los voy a pasar rápido, inmediatez. O sea, si yo ya tengo el certificado y lo puedo disponer de él en el momento que me dé la gana, quiere decir que el certificado es inmediato. Entonces, tengo la última versión y la tengo en el momento que yo quiera. Menores costos al ciudadano. Obviamente, eso va a reducir en costos de ir a la entidad a sacar unas copias, o incluso en el costo de ir a hacer todo el trámite digital, porque también el trámite digital me insume costos y tiempo. Reducción, obviamente, de los tiempos de trámite y, en general, menores costos de transacción. O sea, la sociedad se beneficia al reducir los costos de las transacciones relacionadas sobre la base de la entidad ciudadanía digital. Y los aspectos limitantes, que es la última parte. La primera es la interpretación normativa. En mi opinión, las leyes permiten que esto que yo estoy mencionando exista, salvo ese decreto supremo, que siendo decreto supremo es relativamente fácil de cambiar, pero lo que impide es una interpretación normativa, donde la interpretación normativa lleva todo al papel, por lo cual es necesario hacer un cambio normativo donde ya reconozca lo digital como válido explícitamente.
El segundo tiene que ver con administrativo operacional, es decir, es muy difícil cambiarle la forma de trabajo a un funcionario. El funcionario te va a decir, el Estado funciona así, A, B, C, y no puedes cambiar el C y ponerlo delante del A. Y esto sigue una lógica operacional, nuevamente, basado en procedimientos del siglo X, ni siquiera del siglo XIX, sino del siglo XVIII, que han ido simplemente siendo modernizados, entre comillas, con tecnología, pero que no han sido transformados. El otro tema, o el otra traba o barrera, es la económica. O sea, y entonces si es sin costo, yo ya no voy a tener ese costo, ¿cómo me voy a financiar? Pero el beneficio económico social es mucho más alto que la pérdida de ingresos de una entidad en particular, que además podría financiarse sin problemas con el Tesoro Público. Y el último y el más complicado de todos, cultural. Ese sí es una barrera casi impenetrable. Después de estar trabajando ya 6 años, 7 años en el Estado, me doy con la traba casi insuperable de la forma de pensar de los funcionarios. ¿Cómo hacer que los funcionarios tengan un pensamiento, una forma de pensar más abierto, que permita el cambio, que permita la innovación y que sobre todo piensen en primer lugar en el ciudadano? Es uno de los grandes retos, yo diría incluso sociales. Y es uno de los grandes retos de lo que llamamos transformación digital del Estado. Y esos son básicamente lo que yo quería presentar. Discúlpenme si me pasé un poquito. Y ya quedo ya a disposición de los demás expositores. Muchas Gracias. gracias, Alfredo. Y Bien, voy a dejar de compartir. muchas gracias, Alfredo. Bien, el siguiente, el comentarista, el panelista que va a tomar hacer uso de la palabra es Abel Reboredo Palacios, socio fundador de Reboredo Abogados. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en leyes de la Temple University, con más de 25 años de experiencia en asesoría empresarial y comercial, especializado en nuevas tecnologías y derecho comercial. Actualmente se dedica a la práctica privada en Reboredo Abogados, estudio jurídico especializado en negocios digitales, tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Fue presidente de la Comisión de Firmas Electrónicas de Indecopi y vicepresidente de Internet Society Perú. Tiene 10 minutos a don Albert Reboredo. Puede empezar. Muchas gracias, Alberto, señor Alberto Cáceda. Gracias también a Alfredo y a todos los miembros del TDD por la invitación y por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta propuesta. La propuesta que nos han presentado el día de hoy efectivamente resulta tentadora, resulta interesante, y yo quería recoger algunos comentarios vertidos durante la presentación, sobre los que quisiera empezar haciendo algunos comentarios, ¿no? El primero que me llamó la atención y con el que estoy totalmente de acuerdo es que la transformación digital no es un tema tecnológico. La transformación digital, como decía Alfredo, es un tema cultural. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, no solamente cuando hablamos de transformación digital del Estado, sino también cuando hablamos de transformación digital de las empresas, cuando hablamos de transformación digital de la sociedad, ¿no? Muchas veces empezamos trabajando la parte tecnológica, invirtiendo en computadoras, invirtiendo en softwares, y nos olvidamos de la parte más importante, que es el ser humano, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto que mencionó Alfredo, también, que es que muchas veces cuando hacemos alguna regulación, alguna disposición normativa nueva, nos preocupamos más en el procedimiento que en el ciudadano, ¿no? Y eso muchas veces es porque nos olvidamos del ciudadano de a pie, nos olvidamos de las dificultades que tiene el ciudadano en el día a día, nos olvidamos de sus interacciones diarias, de cómo vive su vida,
en la realidad, ¿no? Y eso pasa a todo nivel, ¿no? Pasa a nivel del Estado, pasa a nivel de las empresas. Muchas veces las soluciones que se presentan están más pensadas en los que vamos a aplicar esta solución que en los que van a utilizarla, ¿no? Y eso es un tema que llama a la reflexión, y creo que es muy importante que Alfredo lo haya puesto como uno de los principios que impulsan esta iniciativa, ¿no? Otro tema que también mencionaba Alfredo, que me pareció interesante, es de que la identidad digital debiera soportarse en registros digitales. Y efectivamente, como dice Alfredo, ya casi todo está digitalizado, en el sentido de que ya tenemos tecnología en casi todo el proceso relacionado con lo que es identidad digital y registros civiles, ¿no? Hay muchas partes de estos procesos y del funcionamiento de las instituciones involucradas que ya es digital o ya tiene alguna tecnología involucrada, y aparentemente faltarían un par de cositas para terminar de que esta digitalización se concluya, ¿no? Pero en realidad aquí el tema que plantea Alfredo es bien importante, porque él nos dice, si bien es cierto, casi todo el procedimiento y casi todo el flujo ya está automatizado, ya tenemos tecnología, en realidad lo que nos falta no es pensar tanto en esta tecnología, ¿no? Sino es más bien pensar en cómo hacemos para hacer la vida más fácil al ciudadano. Y aquí es justamente donde reside la importancia de esta iniciativa, ¿no? Porque al ciudadano muchas veces acceder al Estado se le complica, muchas veces hacer trámites en el Estado resulta oneroso, ya sea en tiempo o en dinero. Muchas veces tenemos que conseguir documentos que están en poder de una institución del Estado para llevárselos a otra institución del Estado, a pesar de que la ley nos dice que eso no es necesario. Y creo que eso es algo que debemos rescatar. Por otro lado, también es interesante esta distinción que hace Alfredo en relación al paradigma de la digitalización versus la transformación digital, que básicamente lo que nos dice es: seguimos pensando en procesos de papel y le ponemos tecnología a procesos que se crearon inicialmente en papel. Y esto me trae al recuerdo una frase que siempre utilizo en este mundo de la disrupción tecnológica, de la innovación, ¿no? Es que a veces debemos construir casas del futuro con ladrillos del pasado, y eso a veces es un poco complicado. Y a veces es necesario pensar si es que alguno de estos ladrillos debe ser cambiado para tener ladrillos del futuro y que sea más fácil construir esta casa del futuro, ¿no? Entonces, al final yo creo que la propuesta es interesante, tiene varios puntos positivos, pero también tiene algunos puntos sobre los cuales también debemos reflexionar, algunos puntos controvertidos, o que podrían generar algunas discrepancias que yo también quería poner dentro de la mesa, ¿no? Uno de los puntos es justamente uno que discutimos con Alfredo ya hace muchísimos años, ¿no? Que es el acceso a la tecnología. El acceso a la tecnología en el Perú no es como es el acceso a la tecnología en Lima, ¿no? Entonces, uno de los primeros peros que yo quisiera poner frente a esta iniciativa es que es muy probable que esta iniciativa se enfrente a los grandes problemas de infraestructura y alfabetización digital que tenemos en el Perú, ¿no? Uno de ellos es, no tenemos internet en todo el Perú, no tenemos acceso a tecnología celular en todo el Perú. No todas las personas tienen equipos lo suficientemente preparados como para realizar este tipo de operaciones. Y otro tema es que muchas veces los ciudadanos no saben cómo interactuar
con este tipo de plataformas y sería un poco, y exigiría un poco de esfuerzo también por el lado de lo que es alfabetización digital. Porque una de las cosas que a mí me preocupaba de este proyecto es cuál va a ser el mecanismo de interacción de los ciudadanos frente a este modelo de atención del servicio, ¿no? ¿Va a ser una aplicación que yo voy a tener que descargar en mi celular o va a ser una página web a la que yo voy a entrar? Y esas son preguntas que creo que debemos hacernos desde el inicio, porque esas preguntas van a ser las preguntas que se va a hacer el ciudadano de a pie. Si el ciudadano no tiene celular, si no tiene acceso a Internet o no sabe usar estas tecnologías, lo que va a pasar es que el servicio va a ser poco utilizado o poco útil, digamos, ¿no? Entonces ahí es un tema que hay que tener en cuenta para esta y para cualquier iniciativa de transformación digital del Estado, porque muchas veces no pensamos en la realidad diversa que tenemos en nuestro país, ¿no? Otro tema que también me sonó controversial fue el tema de cómo garantizamos la veracidad de la información, ¿no? Tenemos diferentes formas de garantizar la veracidad de la información de acuerdo a las tecnologías que existen actualmente, de acuerdo a las normas que tenemos en el Perú, ¿no? En principio entiendo yo que en la propuesta es que el responsable de garantizar la veracidad de la información es el Estado, ¿no? La administración pública y por lo tanto la información, mientras está en el Estado, tenemos garantía de la veracidad, ¿no? El tema es cómo garantizamos que este documento digital que yo extraigo de la base de datos del Estado y que empieza a circular de repente en equipos tecnológicos, computadoras, celulares, mantenga esta misma garantía de la veracidad, ¿no? Entonces, ahí surgen las preguntas, ¿no? ¿Qué utilizaríamos? ¿Utilizaríamos firmas digitales? ¿Saldría el documento firmado digitalmente desde el Estado de tal forma que podamos garantizar la integridad del documento, la autenticidad del documento, la identidad del firmante o de la institución que lo emite, ¿no? O usamos notarios, fedatarios informáticos que emitan microformas que puedan ser entregadas al ciudadano, o también podría ser lo ponemos lo guardamos el hash del documento en blockchain y a partir de ese momento empezamos a contrastar el documento electrónico que me ha dado contra el hash que está en blockchain. Y esto me lleva a un par de iniciativas que han habido aquí en el Perú. Una es la famosa carpeta ciudadana que hace como 12 años, si no me equivoco, conversábamos con Alfredo, que tenía más o menos la semilla de este proyecto, ¿no? Que la idea que discutíamos en esa época era algo así como debería haber un lugar, un centro en el cual esté condensada toda la información que el Estado tiene del ciudadano, ¿no? Una base de datos, digamos, en donde se encuentre toda la información del ciudadano. Y cuando digo toda la información, no solamente es la información del nacimiento, matrimonio, la información del registro civil, sino también información de repente de salud, de educación, de los títulos universitarios o de los títulos registrados en la SUNEDU, de repente el brevete, de repente certificados de formación laboral, y todo esto controlado con llaves privadas de los propios ciudadanos. Es decir, si yo me iba a hacer un trámite al Ministerio X, yo mediante esta carpeta ciudadana tenía el control de qué información le daba acceso yo a esta institución pública. Pero también soñábamos en esa época que esta carpeta también pudiera ser utilizada para hacer trámites o gestiones ante entidades privadas. Voy a abrir una cuenta al banco me va a decir, entrégame copia de tu DNI, dame tus últimas boletas de pago y dame, no sé, cualquier dato ahí, la placa de tu vehículo, y yo automáticamente podía marcar estos 3 documentos que me piden, autorizo al banco y se le envía el código de acceso al banco de tal forma que
no es necesario entregarle nada, sino solamente darle un acceso a una base de datos controlada y asegurada por el Estado, ¿no? Esa iniciativa murió muy joven, creo que no siguió conversándose sobre ese tema, pero ahora último he visto que el Ministerio de Trabajo tiene unos certificados, ¿no? Que eran los CertiJoven y CertiAdulto, que hace poco acaban de cambiar el nombre, que son certificados que condensan información de estudios, información información de educación, información de antecedentes penales, judiciales y también algunos datos de verificación de identidad, y todo esto conectado a blockchain. Por eso es que, por eso es que en algún momento... Abel, 2 minutos, por favor, para cerrar su tema. Gracias. Perfecto. Por eso es que también yo pensaba en la posibilidad de usar blockchain como parte de esta tecnología, ¿no? Y finalmente, desde mi visión de abogado, hay un par de temas que me preocupan bastante en general, siempre que hablamos de información del ciudadano, ¿no? Es el tema de la privacidad. Y dentro del tema de la privacidad, me preocuparía conocer, de repente lo planteo más como una pregunta para que Alfredo nos cuente qué ha pensado sobre este tema. ¿Cuáles serían los mecanismos de verificación de identidad para el que va a solicitar el documento? ¿No? O sea, suponiendo que yo quiero mi partida de nacimiento, ¿cómo se va a verificar mi identidad? ¿A través de mi DNI electrónico, un certificado digital en la nube, un certificado digital en el celular? O cualquiera que tenga algún dato como mi número de DNI, nombre de mis padres, puede acceder a esta información, que hemos visto ya que a veces hay problemas cuando se usan ese tipo de controles de seguridad, entre comillas. ¿Cuáles serían los requisitos, ¿no? de control, de verificación de identidad para poder asegurar que la información de los ciudadanos que está en esta base de datos no pueda ser accedida indebidamente o no pueda sufrir ataques, ¿no? Finalmente, una reflexión en relación al tema de la confianza y la desconfianza, ¿no? En general, yo tengo la posición de que la legislación y las normas deben ser hechas desde la confianza y no desde la desconfianza. Muchas veces legislamos pensando que el ciudadano es un pillo, ¿no? Que el ciudadano va a tratar de sacarle la vuelta a la norma y aprovecharse de esto, y no legislamos desde la confianza, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es establecer excesivos mecanismos de control o ponemos intermediarios para que controlen los accesos, guardianes de las puertas, que al final lo que hacen es encarecer y complicar el acceso a los servicios del Estado, ¿no? Entonces, nada, quedo a disposición de la mesa y de las preguntas de los invitados para atenderlas en unos minutos, y eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Interesante posición. Pasamos ahora a la exposición de Silverio Bustos. Silverio es senior en Tecnología de Información y Comunicaciones e Innovación Disruptiva de Negocios, doctor en Informática por la Universidad de Montpellier, en Francia, con experiencia profesional en organismos públicos y privados, desarrollando actividades de alta dirección, operación y auditoría. Cuenta con más de 35 años de experiencia académico profesional, más de 25 años en alta dirección y dirección del vicerrectorado de la Universidad de San, gerente general RENIEC, director de Tecnología de Información y Comunicaciones, entre otros. Y más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, con más de 25 años de experiencia como asesor y consultor para empresas, organismos públicos, como Concitec, Innovate, entre otros. Y organismos internacionales como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la PNUD. Adelante, don Silverio, tiene 10 minutos para su exposición.
Ok, Alberto, primeramente quiero agradecer a los directivos del instituto, del TDD, darme la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas, y me voy a centrar más que la parte legal que lo ha expuesto Abel, y después de la presentación de Alfredo, a quien creo que es un aporte y que hay que verlo en el contexto integral. Yo me voy a centrar más en la parte operacional, ya que tuve la oportunidad de estar dirigiendo RENIEC en los años 13 al 15. Y previamente había ya trabajado, como ya ustedes lo conocen, en... A ver. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Parece que tengo dificultad de mostrar la presentación. O si no, por favor, Armando, plan B. Por alguna razón no me permite compartir la pantalla. Armando, ¿podrías proyectar la pantalla que te envié, la presentación? Ok, bueno, pasemos directamente a la primera función, y por limitaciones de tiempo me voy a centrar en algunas y otras las dejaré pasar. Primeramente hay que entender claramente qué cosa es lo que se quería hacer. Ya Alfredo lo explicó y también Ariel hace un momento. La identidad son un conjunto de datos básicos que distinguen a la persona, una persona de otra, y a través normalmente eso plasmado en un nombre, una afiliación, una relación familiar, un lugar de nacimiento, un DNI, etcétera, etcétera. Todos tenemos un derecho, evidentemente, en un contexto social, a ser reconocidos. Hoy en día también se está pensando incorporar otro tipo de informaciones también como parte de ello, los datos biológicos, registrales, etcétera, etcétera. Y se ha incorporado la parte cultural porque está siendo ya normada a través de ciertas reglas establecidas desde el gobierno central. Entonces, y para ello tenemos un instrumento que es el instrumento que NECI ha venido identificando y probablemente nos va a seguir identificando, llamado DNI. Nosotros, adelante por favor, Armando. ¿No? Entonces, esto claro, ¿qué cosa es lo que hace RENIEC fundamentalmente? Partiendo de los registros civiles, todos los tipos y formas, logra obtener un documento de identidad que es con el cual nosotros interactuamos con la sociedad en general, ¿no? Producto de que RENIEC fue creado conjuntamente dentro del sistema electoral, es el responsable general del padrón electoral, y a través de esto brinda servicio de información, como ya lo había descrito Alfredo hace un momento. Adelante, Armando, por favor. Entonces, dentro de ese conjunto me he permitido tomar algo que se usaba en la época que yo trabajaba en RENIEC. Entiendo, una de las cosas que se buscaba que se pueda trabajar de manera centralizada o remota, de tal manera que de alguna manera podíamos ver que el DNI electrónico tenía un propósito, ¿no? Y que lo sigue teniendo ahora, depende un poco de cómo se quiere matizar y reglamentar su uso, permitiendo inclusive el voto electrónico que ha sido probado ya y se conocen los resultados con los, digamos así, las personas que pueden estar a favor o en contra del mismo. Hay una relación directa con el MTC a través de las licencias y que lo hacen por consultas, pero todo MTC, Ministerio de Educación, notarías, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Que siempre todos es, como decía Alfredo, la consulta a una base de datos en ese momento. En un momento voy a explicar el porqué de esto. Adelante, Armando. RENIEC es un organismo autónomo y como organismo autónomo tiene una base de datos, correcto, tan igual como lo tienen países, la mayoría de los cuales menciono, los conozco desde adentro porque tuve oportunidad de trabajar en ellos, ¿no? Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, me faltó poner México, pero simplemente le digo, pero cada estado lo tuvo, ubica el responsable de manejar los registros civiles, ¿cierto? Pero todos tenemos el mismo origen, ¿no? Y eso que quede bien claro que nacen por la parte de la iglesia,
después fueron tomando progresivamente los órganos que las constituciones iban teniendo, y la última nuestra, que es la del año 93. Adelante, Armando. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Es una atención a personas naturales y jurídicas en estos momentos que RENIEC lo brinda a ellos, apoyando al sector público y al sector privado. Es decir, los clientes directos, si hablamos en términos empresariales, son tanto el ciudadano, es decir, personas naturales y jurídicas, distintas. Para ello, hay esfuerzos que se vienen desarrollando en cada una de las gestiones, porque yo encontré un estatus, tratamos de mejorar algunas cosas y seguramente a este momento lo ha mejorado aún más, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo un problema de confiabilidad de la información. Algunas preguntas que estaba viendo del auditorio, como algunas cosas que mencionó Abel hace un momento, que hay problemas, pero que no necesariamente están vinculados a la institución, sino son a las normatividades, a los procedimientos, a los malos usos delincuenciales de algunas personas que lo hacen. Más adelante lo matizaré con algunos casos que he podido conocer. Y eso nos lleva justamente a generar un mayor nivel de seguridad y confidencialidad, que lo han tocado mis predecesores hace un momento. Entonces, sin embargo, hay una situación que es bien concreta, ¿no? No se tiene registrado al 100% de peruanos. Hay un porcentaje pequeño, muy pequeño, pero que aún se encuentra al margen de eso, y RENIEC ha hecho muchos esfuerzos, cada uno con resultados diversos en cantidades, pero todavía creo que en estos momentos es probable que nadie pueda decir que ya estamos al 100% registrados. Con los mecanismos actuales que podemos observar. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué cosa se logró? A partir del 2010, tener que generar el acta registrada electrónica. Desde 1800, que fue manual, que fue yendo mejorando. ¿Qué cosa ha pasado en este tiempo? Y es lo que se llama el acervo documentario, toda la parte que se figura en los archivos de RENIEC, en donde están los documentos físicos, ¿no? Y esos documentos físicos han ido cambiando de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, el DNI no existía, la libreta electoral no existía en 1800, 1824, entonces eso no estaba registrado en ese entonces. Hoy en día sí ya lo está. ¿Ok? Hoy día ya lo está porque es eso. Pero, ¿de cuándo es el DNI? El DNI es años 90. El libreta electoral es un poco más atrás. Creo que son 45 años más atrás. El resto tenemos que encontrar. Existe dentro del acervo para cualquier trámite que se quiera hacer, pero esas son las cosas reales y concretas que tenemos en estos momentos. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? En la práctica hay unas innumerables situaciones que generan error, algunos desde que se creó el acta, con datos incompletos, ¿no? Sobre todo aquellos que fueron hechos en forma manual, ¿no? También hoy en día, en ese gran proceso que está haciendo RENIEC con el BIT, digo proceso porque tuve oportunidad de hacerlo en otro país antes, uno se encuentra con un sinnúmero de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la parte de los libros, los tomos, los folios, las actas. ¿Y a qué cosa me refiero? A desaparición o destrucción. Algunas de ellas, digamos así, extrañas, por no calificarlo de otra manera. Hay algunas partidas que no corresponden. Hay algunas empresas, no conozco un caso de RENIEC, pero en el extranjero, que un libro de nacimiento que tiene un conjunto de datos se acababa en un pueblo, en una ciudad X, y utilizaban un libro de matrimonio. Es decir, ponían en un formato de esto, lo ponían en lo otro. Eso soy testigo presencial, que ha existido por la necesidad que tenía la institución, en este caso los municipios o alcaldías, de realizar el registro. ¿Ok? Entonces, eso que lleva a caso todo el gran problema en el proceso de captura de información, y ese es uno de los grandes dificultades que va a tomar su tiempo. Esperemos que lo más pronto que sea puesto. Por otro lado, hay cosas que son imágenes, fotografías observadas, dobles inscripciones, que es un mal permanente que existe y que se vienen dando,
los declarantes no pueden ser observados, hay datos ilegibles, producto de la transcripción, hay una usurpación que lo mencionó Abel de la identidad, depende un poco de los mecanismos de seguridad que se puedan establecer, hay homonimias que siguen siendo un problema para muchos ciudadanos que recién cuando tratan de salir del país o en una situación de verificación de identidad por la policía se encuentran metidos en líos y recién se dan cuenta que tienen homonimias. Entonces, hay una serie de circunstancias y esto mismo genera también perturbaciones en actos civiles y privados que desarrollan las personas en sus otras actividades, sean bancos, sean registros civiles, perdón, registros públicos y cualquier otra organización, impuestos, etcétera, etcétera. Vayamos, por favor, continúa Armando. Entonces, en este entorno nos lleva pues que estamos posiblemente entre el 2 y el 3 dentro de lo que dice Gartner sobre el modelo de madurez en lo que es calidad de datos. ¿Ok? No creo que hemos superado el 1, pero ya debemos estar sistematizados bastante eso, pero nos faltan llegar a esos otros niveles. Adelante, por favor. Estimado Silverio, 2 minutos para cerrar, por favor. Sí, entonces solamente saltamos esto, por favor, Armando, directamente. ¿Ok? Quiero ir directamente a esto. ¿Cuál es la situación operativa aproximada que estimo debe estar llevando en estos momentos RENIEC? Tiene unos 10 millones que están moviéndose, 70% de nacimiento, 10% de matrimonio, de funciones. Estoy ajustando más o menos las cantidades para saber de qué nos estamos tratando. Tenemos unas 750,000 inscripciones promedio en el año. O sea, inscripciones de cualquiera de los tres. Tenemos 20 millones de certificados aproximadamente por año que se distribuyen, que la gente solicita. Un poco lo que hablaba Alfredo es uno, él está haciendo cola de uno de los 20 millones. ¿Ok? Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Y los DNIs también. Hay un problema operativo que es normal. Hay un conjunto de DNI que están caducados, ¿no? Hay unos que normalmente recién el ciudadano se da cuenta y por lo tanto está privado también de muchas otras acciones. Y lo que es más importante es la cantidad de trámites de rectificación domiciliaria que tiene RENIEC. Evidentemente, por diversas razones lo hacen y aún así el ciudadano se ve obligado y el sector público y privado le pregunta ¿cuál es la dirección donde yo puedo enviarle o comunicarme con usted? Y muchas veces difiere el DNI. Eso ya no es una cuestión propia de los registros civiles, es una cuestión cómo podemos hacer para que esto sea mucho más rápido y operativo. Pasemos directamente a un caso, por ejemplo, padrón electoral, que es muy conocido. Pasemos al siguiente, por favor. ¿No? Por ejemplo, tenemos un problema de integración que debería haber mucho más fuerte, y no digo que aquí en donde está el expediente policial, el expediente judicial y la carpeta fiscal. Todo lo que se demora en estas otras instituciones pudieran verse facilitados con el apoyo de entrar a esta información y poder ver un poco lo que Alfredo mencionó, la famosa mesa de partes en cada uno de ellos que exige una serie de documentos y muchas veces le vuelven a pedir en las otras instancias. ¿Okay? Permítame, lamento que el tiempo, podría seguir contando algunos aspectos que pudieran ser relevantes porque yo creo que este proceso de cambio o de transformación que se está proponiendo, hay que también ver un poco la situación operativa y ver cómo vamos a ir mejorando. ¿Okay? Bueno, gracias por... Muchas gracias, Silverio. Sí, el tiempo es tirano, así que vamos a ir a la sección de las preguntas, ¿no? No sin antes hacer un resumen. Este tema es interesante. Creo que se han tocado temas de la viabilidad, el problema cultural, el problema tecnológico, el tema de que no todo el país está homogenizado. Hay varias preguntas que hay en el auditorio. Voy a ir a las principales. De hecho, nos comprometemos a que todas las preguntas van a ser respondidas. Tenemos los nombres de las personas, pero vamos a concentrarlas. En primer lugar, Alfredo, Silverio, hay preguntas con respecto, y Abel, perdón,
hay preguntas con respecto a la viabilidad, o por un lado, ¿no? El modelo cultural, cómo hacer de que esto sea aceptado, ¿no? De que en realidad muchas veces el problema, como se dice, no es tecnológico, es un problema cultural. Y para hacer un pequeño resumen, el tema, por ejemplo, de esta interoperabilidad, el tema legal, el tema sociocultural, muchas veces han sido las principales trabas para esta transformación. Así que quisiera empezar primero, ¿quién podría aportar acerca del tema? Cómo implementar esto salvando las barreras técnico-legales y culturales. Gracias. ¿A quién, Alberto, a quién has dirigido la pregunta? Bueno, en ¿Cualquiera? realidad esta pregunta es en general, pero creo que te correspondería a ti para que tú des esa opinión, y la parte técnico-legal podría aportar a Abel, que es abogado. Bueno, partamos del hecho primero de que tecnológicamente hablando no hay nada que inventar, ¿no? Entonces dejamos el tema tecnológico sin costado. Más, como dije, los servicios en realidad, los principales ya existen, ¿no? Es una forma diferente de pensar. Ahora, ¿cómo afrontar un proceso de transformación en ese sentido? Es el primer punto, el clave, el más importante de todos, se refiere al liderazgo. Entonces, no puedes afrontar un proceso de transformación si no hay un líder que lleve a cabo el proceso. Y entonces, ese es uno de los temas también, digamos, por el cual yo mismo dije, ¿cómo hago una propuesta de este estilo, sabiendo perfectamente lo complicado que es hacer un cambio cultural, ¿no? Entonces, y el tema es que nadie te va a decir, no, la propuesta no es buena, o que no te dicen eso. Lo que te dicen básicamente es que es muy difícil de hacer, hay que cambiar la normativa, que el sistema no funciona así. Dicen también no, que no tiene internet allá en el poblado más último de la selva, no tiene internet, o de la gente no sabe usarlo. Siempre hay una serie de motivos para decir finalmente que algo no se puede hacer. Entonces, miren, todos esos temas mencionados sobre incluso la calidad de los datos, todos son superables y todos se pueden trabajar en capas, ¿no? No se trata de que el mismo servicio sea para todas las personas. Sí es cierto que el tema de transformación digital tiene varios componentes, pero antes de entrar en eso, yo quiero centrarme en la pregunta, ¿no? Si se quiere hacer un tema de transformación cultural, lo primero que tiene que haber es un liderazgo. Si ese liderazgo no existe, y discúlpeme que sea tan concluyente, ¿no? Tan concluyente y tan enfático, la transformación cultural no se puede hacer. A partir del liderazgo, tampoco es fácil cambiar la mentalidad de la gente, pero lo que sí se puede hacer es cambiar su comportamiento. Y entonces, es algo decirte, si yo creo los mecanismos, partiendo de que existe un liderazgo, si yo creo los mecanismos para que las personas cambien su comportamiento, poco a poco las personas van a cambiar su cultura. De hecho, la cultura de los chicos que, hablando de chicos, adolescentes o gente de 18, 20, 21, no sé cómo le llaman a esa generación ahora, ¿no? Creo que Centennial, creo que le llaman, ¿no? Entonces, ellos ya tienen otra cultura. Y justamente nosotros discutíamos mucho porque al final también nos olvidamos de las personas, de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Un chico de 20 años, pues, para él es impensable tener que hacer una cola para sacar un documento, ¿no? Porque él vive con un celular. La mayoría, la gran diferencia entre los estratos sociales es que en un estrato social alto el celular es de alta gama y se lo compró su papá, y en una gama baja y en un estrato social bajo el celular es de una gama media y lo consiguió de segunda en algún sitio, en alguna cachina, ¿no? Pero todos los comportamientos sociales de las juventudes tienen esa tendencia, se adaptan a la situación actual. Y todos ellos buscan servicios digitales. Y más bien yo les hago la pregunta a todos, ¿no? A todos. ¿Cómo estamos satisfaciendo las necesidades de esos ciudadanos?
no las necesidades de los ciudadanos que tienen 50 años o tienen 60 años que dicen, entre comillas, que no pueden usar un teléfono. Ok, entonces, ese es un punto básico, ¿no? Pero eso también es un punto cultural, porque pensar en los ciudadanos es también un proceso de transformación en el Estado. Y entonces, para hacerla simple y no entrar en mayores detalles, el primer punto es liderazgo. El segundo punto es buscar mecanismos para cambiar los comportamientos. Esos mecanismos se pueden usar, por si acaso. Yo les pongo un ejemplo. Hace unos 10 años, o de repente un poco más, nadie se ponía el cinturón de seguridad en el auto, en la parte delantera. Nadie lo hacía. Ahora, casi todos lo hacen. Claro, en el de atrás nadie se pone, pero en el de adelante casi todos se ponen el cinturón. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasó para que hubiera ese cambio cultural? ¿Me entienden, no? Entonces, no es que sea imposible hacerlo, pero partimos del liderazgo. Muchas gracias. Abel, ¿podrías complementar el tema más legal, político-legal? Sí, perfecto. Ahí tenemos que equilibrar dos grandes temas, ¿ya? Uno es que, en principio, yo creo que las leyes no deberían usarse para modificar la realidad, que eso es un defecto que muchas veces yo resalto en algunas normas que se publican o que se aprueban en el Perú. Eh, porque por más que saquemos las leyes, muchas veces el cambio cultural no necesariamente va a seguir el camino de la ley. Y el ejemplo del cinturón de seguridad es exactamente, refleja exactamente eso, ¿no? El cambio cultural fue después de que existieran todas las normas que decían que debía usar el cinturón de seguridad. No se logró a través de coerción, sino fue un tema de cambio cultural puro, ¿no? Y el otro tema con el cual hay que equilibrar este concepto de que la ley o la legislación no modifica la realidad, es que en la administración pública, a diferencia del sector privado, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está expresamente establecido en la ley, ¿ok? En el sector privado tenemos una norma que dice lo que no está prohibido está permitido. Y en consecuencia los privados podemos, dentro de ese margen, movernos y tomar iniciativas comerciales. El funcionario público no tiene esa libertad. El funcionario público está constreñido por las disposiciones legales y desde ese punto de vista sí, la transformación digital no solamente tendría que ser cultural, sino también tendría que haber algunos cambios normativos, no para transformar la realidad, sino para darle al funcionario público la posibilidad de implementar este cambio cultural, ¿no? Yo creo que es jugar un poco con las variables para lograr esto, porque en este tema somos muchos los actores, ¿no? Uno de los actores son los funcionarios públicos, otros son los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que estos dos principios no se contraponen y más bien podríamos buscar un equilibrio, ¿no? Eso desde el punto de vista legal. Ya definir exactamente cuáles son las normas que hay que cambiar o qué cosas son las que hay que hacer, habría que verlo, ¿no? La otra es que esto que yo decía hace unos minutos de construir casas del futuro con ladrillos del pasado, no lo pueden hacer los funcionarios públicos. Eso lo tenemos que hacer, lo podemos hacer los privados. Los funcionarios públicos no tienen esa libertad, digamos. Ellos solamente pueden hacer lo que la ley les autoriza. Muchas gracias, Abel. Ahora una pregunta para Silverio, que ha estado dentro de RENIEC. De hecho, esta corriente de identidad digital a nivel internacional, por ejemplo, el proyecto ID 4D del Banco Mundial, ID for Development, establece, ¿no?, que se debe tener el marco legal, políticas públicas
las tecnologías para la identificación biométrica y digital, enrolamiento y registro de la población, protección de datos y privacidad, e interoperabilidad y colaboración entre diferentes sistemas de identificación. Silverio, ¿cómo está el Perú con respecto al marco internacional? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuáles son las brechas que tenemos? ¿Y cómo ves tú los principales desafíos que tenemos de aquí en adelante? Mira, fundamentalmente yo creo que vamos encaminados a un proceso. Tal vez el país que está mejor posicionado en esto es Brasil, ¿no? Los demás, yo no considero de que el Perú debe estar después en el grupo de países que están en esa situación. Sin embargo, el problema no solamente es del Estado, también es del sector privado. Yo mencioné un caso y olvidé informar que traté de hacer un esfuerzo simplemente con la dirección de los ciudadanos, ¿no? Que era dado que el dato que es uno de los datos más dinámicos que maneja RENIEC. Y me acerqué a las empresas privadas del sector público, de servicio público. Y contrastamos muestras y las direcciones eran bastante divergentes. ¿Ok? Cuando dijimos, bueno, ya, entonces vamos a encontrar una forma de conciliación para encontrar una mejora en esto y buscaremos la parte legal correspondiente para que nos permita hacer una mejora en este tipo, para tener una mejor data más real y más aplicable. Al final, diríamos, ellos me dijeron, mira, vamos a ser muy concretos. Nuestra preocupación es la facturación. Y mientras nos paguen, ¿para qué vamos a cambiar la dirección? Entonces, lo que se buscaba de alguna manera era buscar una contraparte, un contrapeso entre las actividades naturales que hacen los ciudadanos confrontados con lo que viene actual. Por eso un poco que yo me refería a eso. O sea, el cambio cultural que menciona Alfredo, también respaldado por lo que menciona Abel, es muy importante. Yo puedo comentar, y seguramente más de uno de ustedes lo puede haber visto, tenemos compatriotas que viven en el extranjero respetando sus normas, pero vienen al Perú y se olvidan de las normas que respetan allá. Cuando vienen de vacaciones son los primeros que están tirando basura por la ventana del carro. Y eso no lo podrían hacer en los países de residencia. Aquí hay algo de un chip, no sé si una forma de actuar que muchas veces, por más normativas que hay, las personas no lo respetan. Por ejemplo, la caducidad. Nadie respeta. Nosotros deberíamos, por ejemplo, que hay algo que yo siempre he reconocido, y hasta hace poco también, la alerta registral que lo tiene la SUNAP. Funciona. Es decir, cualquier acto que quiera hacerse en relación a esto, entonces, ahora no, ahora el ciudadano se está esperando que reaccione, que hay una denuncia y cosas por el estilo, para darse cuenta que hay alguna otra persona que está sacando su DNI en otro lugar, ¿no? Entonces, como le digo, aquí tenemos que plantear un conjunto que no es solamente de parte del Estado, sino también equilibrar o consensuar con el sector privado, porque ellos también necesitan la información. Y en eso estamos, y hay leyes, hay normas, pero no todas necesariamente han sido plasmadas en la práctica de acuerdo a su espíritu. Okay. Muchas gracias, Silverio. Otra pregunta con respecto a la propuesta, ¿no? Se señala que el ciudadano es propietario de la información, en oposición a la visión natural de que el Estado es el titular de la misma. Sin embargo, hay datos que son públicos y otros que son reservados. ¿Qué discriminación hace el servicio propuesto para proporcionar públicamente lo que a los demás le interesa y reservar aquello que solo puede ser de interés y dominio personal sin afectar la seguridad jurídica del país? Alfredo. Sí, no, siempre que escucho seguridad jurídica, digo, no sé exactamente a qué se están refiriendo. De repente Abel después me lo va a decir, porque ese es el concepto que siempre se usaba para decir, no puedes hacer esto porque estás afectando la seguridad jurídica. Decía, bueno, pero ¿de qué forma afecto la seguridad jurídica?
no lo entendía, ¿no? Es obvio que el marco de los datos ahorita está, digamos, reglamentado por la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no es cierto? Y hay todo un esquema de datos personales que viene de, digamos, Europa tiene un concepto de datos personales mucho más, digamos, mucho más estricto que lo puede tener Estados Unidos o la China, ¿no? O sea, digamos, los conceptos varían de acuerdo a los patrones culturales que tiene cada país. Yo recuerdo el caso de la Unión del Reino Unido, que iba a ser un sistema centralizado de identidad digital, y al final no lo dejaron, o sea, lo tuvieron que deshacer, ¿no? Porque no concebían ellos que los datos estuvieran centralizados, ¿no? Por un tema de datos personales. Pero eso no ocurre en el Perú, ¿no es cierto? Y entonces nosotros en este caso tenemos un conjunto de datos, y el principal punto es distinguir los datos que son míos de los datos. En realidad, datos del Estado son los del funcionamiento del Estado. Pero, a ver, yo preguntaría, un dato, un dato referido a mí mismo, o sea, la fecha de nacimiento de quién es mío o del Estado, ¿no? ¿Me entienden? Y entonces va definido, o sea, tiene obviamente que definirse los datos que se van a convertir en públicos, de los datos que van a estar estrictamente ya establecidos como privados. Pero si parto del principio de que los datos son míos, no los datos de otro, es decisión de uno compartirlo o no. Ese es el punto básico, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a controlar mis datos? Entonces ahí van a decir algo, pero la gente no es capaz de controlar sus datos. Y ahí viene el otro problema, que es o sea, hacer que el Estado sea como el papá, el tutor de la gente. Ese es un concepto que yo no comparto, ¿no? Pues, o sea, algunas personas pueden que digan que no es así, pero yo no comparto. El Estado no tiene por qué ser el papá o el tutor. Nosotros todos somos personas mayores y responsables. ¿Por qué no podemos administrar nuestros datos? O sea, ese es uno de los puntos básicos del tema. Obviamente, no todos los datos tienen el mismo nivel de compartición. Si me están hablando de, por ejemplo, un dato muy sensible, según la ley de protección de datos personales existen datos sensibles. Entonces los datos sensibles solo se pueden compartir en algunas circunstancias y con permisos de 2 o 3 factores, ¿no es cierto? Cuando hablo de 2 o 3 factores es que se comparten no solamente por una clave, sino, por ejemplo, tal vez a través de una huella digital o a través de otra clave, de 2 claves, ¿no? Que es las transacciones que nosotros normalmente hacemos en teléfono, en bancarias que hacemos a través de un teléfono, tienen 2 claves, ¿no? Es una autenticación de 2 factores. Una es el usuario y contraseña que ingresa al teléfono, y otra es una segunda clave, que es una clave digital, una clave token, algunos usan huella digital, etc. Es decir, existen mecanismos para que el acceso sea, digamos, restringido en algunos casos, y obviamente es una cuestión de determinar qué información puede ser pública o qué información puede ser pública, pero cuando puede no ser pública o puede ser compartida bajo restricciones mucho mayores que la otra. Pero eso no es un problema, porque imagínense lo siguiente: cuando ustedes sacan una partida de nacimiento o una partida de matrimonio que tiene datos personales, ¿no? Datos sensibles creo que no tiene, pero tiene datos personales, y ustedes la sacan en papel, la copia en papel. Ese papel que ustedes tienen, para empezar, salen de la oficina del RENIEC y se les puede caer el papel en cualquier parte, o lo dejan olvidado en el taxi, o alguien se lo saca, cualquier cosa. Ese papel está sometido a 20.000 riesgos de traslado, pero nadie se habla de eso. Y una vez que ese papel que está sometido a 20.000 riesgos de traslado, porque tú no lo pones en una caja fuerte, ¿no es cierto? Ese papel lo trasladas en un file o lo llevas ahí en la mano hasta que lo entregas en la ventanilla de una entidad. ¿Por cuántas manos pasa ese papel en la entidad? El ventanillero, el que revisa, luego el que trabaja, y dígame otra cosa, ¿el que hace la limpieza no tiene acceso a esos archivos en papel? Y luego finalmente el papel va a terminar en un archivo. ¿Y saben cómo ustedes mantienen los archivos la mayor parte de las entidades del Estado? ¿Alguna vez han ido ustedes a ver
los archivos del Poder Judicial, que son rumas y rumas de papel, y que hay algunas personas nomás que saben dónde están los expedientes. Hay un sistema de clasificación, pero ¿no puede acaso alguna persona meterse a los archivos que ni siquiera tienen sistemas de seguridad en las puertas y sacar algún expediente, o sacar copias del expediente? Y entonces, sobre el papel, porque eso es una cuestión cultural, pensamos que el papel nos da mayor seguridad, pero eso no es cierto. El papel es la forma más insegura de guardar una información. Además, el papel se puede quemar o dañar. Y entonces hago esta pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es la siguiente: ¿por qué exigimos niveles altísimos de seguridad, temores contra los hackers? Hackers que pueden ser ucranianos, rusos, o sea, altamente especializados que se vayan a meter a un sistema informático. Cuando vas a una entidad, sacas un documento que tiene tus datos personales y se te perdió. Y cuando se te perdió en el taxi, ni te preocupaste, ¿no es cierto? ¿Alguien se preocupó? Bueno, dije, voy a tener que volver a sacar la copia. ¿Pero acaso se preocupó que esa información esté circulando por ahí? Y entonces entramos en esa contradicción, ¿no? Que culturalmente hablando, como lo digital no lo conocemos, nos genera desconfianza, ¿no? Nos genera mucha desconfianza, cuando nuestros sistemas actuales son los más inseguros que existen. Entonces nos preocupamos con un hacker y no nos preocupamos que se nos pierde el papel en el taxi. O sea, digamos que estamos, este es un factor cultural. Y el otro factor cultural es: yo no necesito al Estado para que cuide mis datos, para que me diga qué hacer con mis datos. Ese es un concepto bastante fuerte, por si acaso. Pero eso también es claro que esa conciencia de nosotros como ciudadanos, y como ciudadanos que ejercemos nuestros derechos, es también un problema cultural. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Tenemos algunas preguntas que nos comprometemos a responderlas directamente, pero este es solo el inicio, porque casualmente en este formato hay propuestas. Si la propuesta es aceptada y puede prosperar, esperamos casualmente su contribución, su colaboración. No hay una mala propuesta, hay tal vez una propuesta que le falta madurar, y la idea es que lo hagamos entre todos. Le agradecemos a Alfredo Astudillo por esta presentación, por esta propuesta del TDD para la comunidad. A Abel Reboredo, gracias por su participación. Silverio Bustos, los tendremos nuevamente porque este tema recién empieza. Así que esa es la idea, se plantea sobre la mesa una solución de una problemática, y entre todos la idea es cómo construimos una solución de esa naturaleza. Quiero también, antes de terminar, darles las gracias por su asistencia, y permíteme hacer una invitación a la próxima actividad del Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, ¿no? Se trata del TDD Talk, con un tema que en los últimos meses ha revolucionado el mundo desde el 30 de noviembre del 2022, con la liberación del ChatGPT por la organización OpenAI, llegando a captar la atención de 100 millones de usuarios en tan solo 2 meses. Y esto es algo que ha roto todos los récords mundiales. Se trata del tema inteligencia artificial aplicada a los negocios. La fecha es el jueves 13 de julio a las 6 de la tarde. Así que los esperamos en este próximo evento del Instituto Transformación Digital para el Desarrollo. Muy buenas noches.